Hola, hola, ¿cómo estás? Otra vez el día sábado a la 1 de la tarde. Estamos en nuestro programa Facebook Live. Vamos hoy día a hablar de un tema interesante. Es sinusitis, rinitis con acupuntura. Creo que ese tema yo tengo un poco más de experiencia de hablar porque cuando yo era niño sufría sinusitis y casi me tapaba la nariz todo el tiempo, ¿no? Cuando inclina por ese lado se me tapa eso, cuando me inclina a otro lado se tapa otro y mi mamá tuvo que llevarme a hospital para sacar el pus que está dentro porque que la cavidad paranasal está llena de pus, ¿no? Se está tapando todo y me voy a 1 o 2 veces a la semana y después tiene que sacar todas las obstrucciones internas, ¿no? Los mocos que decimos comúnmente, ¿no? Creo que por eso le llaman a los niños mocosos, ¿no? Porque siempre con su moco. Bueno, después ¿cómo mejoró? Bueno, con unas medicinas de hierba, mi mamá me lleva a acupuntura también, y después levantar, correr todos los días y mejorar el cuerpo en general. Y no sé qué momento se desapareció automáticamente mi sinusitis. Entonces, en la medicina china, como viene de una medicina tradicional antigua, muchas veces no se distingue sinusitis con rinitis, porque los síntomas son parecidos, con obstrucción nasales, con mocos, ¿no? Pero en sí sinusitis con rinitis sí tiene una diferencia pues evidente, ¿no? Sobre todo la causa. El rinitis generalmente viene de alergia, ¿no? La persona, aparte que tiene obstrucción nasal, tiene mocos, ¿no? Y tiene estornudos cada rato, ¿no? Generalmente en la mañana. Yo cuando antes vivía con mi socio y él tiene rinitis alérgica y todas las mañanas levanta ¡H, H, H! Entonces yo digo, bueno, ya está levantando en la mañana, es su saludo particular, ¿no? Entonces, generalmente, o sea, la información de rinitis que está en la conducta de la nariz, ¿no? Entonces, en las membranas. Pero sinusitis es diferente. Sinusitis es una infección e inflamación de los senos paranasales. Entonces hay 4 cavidades que está ahí, entonces allí cuando está obstruido o cuando está infectado, entonces tiene que tratarse con antibiótico. Entonces, bueno, las personas o los especialistas que trata rinitis o sinusitis se llama laringotorrino, ¿no? Es un poco complicado porque son 5 sentidos que ellos ven. Los oídos, en la parte de la nariz. Entonces, es importante, o sea, que tiene una evaluación de profesional, porque muchas veces la gente dice, bueno, yo tengo obstrucción nasal porque tengo una tapique desviado. Entonces, yo voy a mi cirujano que me endereza mi tabique, entonces todo está bien. Pero es una equivocación, porque usted tiene que entender de dónde viene este tabique desviado. Si este tabique desviado viene de un rinitis o una sinusitis, entonces primero tiene que tratar la enfermedad,
porque usted puede enderezar su tabique y después igual te vas a obstruir porque no has solucionado el problema original, ¿no? Entonces esa es parte muy importante, porque muchas veces la gente deja llevar por métodos caseras o empíricos, pero a veces es importante, tiene una evaluación profesional, especialmente un especialista, ¿no? No hay un chiste, también dice pues que un pueblo, ¿no?, está construyendo una carretera. Entonces el ingeniero está con su equipo de topógrafo, está midiendo por dónde la llegada más directa. Y el campesino lo miraba, el ingeniero dice: bueno, ingeniero, ¿qué está haciendo? Dice: bueno, yo estoy haciendo medir para que pueda llegar a un camino más corto. Pero el campesino dice: no es necesario, porque para eso nosotros soltamos nuestro burro y el burro se sabe, o sea, el camino más corto. El ingeniero le miraba, dice: pero si el burro se equivoca. Entonces el campesino dice: ahí está usted, pues, ingeniero. Ahí está usted, ingeniero. O sea, cuando el burro falla, recién pensamos en ingeniero, ¿no? Y muchas veces también, o sea, yo he escuchado un chiste cuando en tiempo de pandemia, dice, bueno, dice: ¿para qué vamos a hacer exámenes médicos? Y si vamos a buscar un árbol, orinamos, ¿no? Si no huele nada, entonces usted está con rinitis o sinusitis. Pero si vienen las hormigas, entonces significa que usted está con diabetes. Pero si usted termina de orinar y se olvida cerrar la sierra, entonces está con Alzheimer, ¿no? Tan simple, dice. Bueno. En realidad no es tan simple. Bueno, muchas veces nosotros necesitamos de consejos profesionales para que puede tener eso, un tratamiento adecuado. Bueno, entonces vamos a anunciar los nombres de ganadores, ¿o no? Sí, por supuesto. Por Todas supuesto. las semanas tenemos 3 ganadores de 3 sesiones de acupuntura o de cualquiera de nuestros servicios. Ya, entonces sale el primero ganador. Ok, la señora Susana Gil es nuestra siguiente ganadora. Muy bien, Susana. Entonces te esperamos, como siempre, que vamos a evaluarlo y después le damos 3 sesiones gratis de tratamiento, tanto acupuntura, fisioterapia o masoterapia, como usted prefiere. Entonces, muy bien, te esperamos, Susana. Entonces, hemos hablado del tema de sinusitis, hemos hablado de síntomas, hemos hablado de con qué especialista que puede tratar. Y la gente va a preguntar: ¿qué hace acupuntura, no? O sea, acupuntura ¿es efectivo para sinusitis o es efectivo para rinitis? La respuesta es sí, porque yo con mi propia experiencia, como digo, cuando era niño tenía sinusitis, después se me mejoró con acupuntura y con medicina china, ¿no? Porque hay un enfoque diferente. Muchas veces, bueno, o sea, la medicina moderna se enfoca mucho cuando analiza una visión microscópicos, o sea, siempre quiere buscar qué tipo de bacteria que está infectado o cuál es el tipo de antígeno que está afectando el alergia, ¿no? Alérgeno, perdón.
que está afectando alergia. Pero la medicina china tiene otro enfoque, o sea, de una visión macroscópica. Hay varias clasificaciones de sinusitis o rinitis, porque como menciona, o sea, básicamente la rinitis y sinusitis en la medicina china, mayoría tiene un tratamiento igual, ¿no? Entonces, si este paciente, o sea, tiene muchos mocos, tiene cansancio en cuerpo en general, se produce en el sueño, ¿no? Entonces, o sea, la medicina china que se clasifica que es una debilidad de vaso y de pulmón. Muchas veces la gente siempre pregunta, dice vaso, o sea, ¿por qué vaso? Bueno, el concepto del vaso de la medicina tradicional china es un poco diferente de anatómicamente la medicina moderna. La medicina china, o se considera el vaso no solamente que es un parte del glándula importante o órgano importante del sistema inmunológico, sino también encargado de producción de sangre. Entonces muchas veces también está incurriendo a ciertas funciones de asimilación de alimentos, ¿no? Entonces, que el moco o el flema, que en medicina china se considera como algo que, bueno, o sea, como un desecho de metabolismo. Entonces, en ese sentido, cuando hay un desecho o exceso de desechos, significa que la función de tal órgano no está funcionando bien. Entonces, en ese caso, tiene que utilizar acupuntura para regular el sistema de pulmón como vaso. Hay otros síntomas, o sea, en cierta manera tiene mucha obstrucción nasal y su moco sale amarillo, a veces tiene dolor de cabeza, a veces se siente fiebre, o sea, sensación de caloría en el cuerpo. Entonces eso significa que tiene un calor interno, ¿no?, en el canal de pulmón. Y hay otro tipo, es porque la medicina china a veces tiene una experiencia que dice, bueno, o sea, en la energía que respiramos aire por el pulmón, pero se convierte en energía, tiene que trabajar conjuntamente con la función de riñón. Entonces hay, por ejemplo, el caso de asma. Entonces nosotros siempre preguntamos si tiene dificultad para inspirar o tiene dificultad para expirar, porque cuando tiene dificultad de inspiración, entonces está relacionado con debilidad de riñón, y el tratamiento tiene que tonificar, utilizar puntos de riñón para que pueda lograr un equilibrio. Pero si tiene problema de expulsar el aire, generalmente es un exceso de función de pulmón o genera calor interno del pulmón y necesita hacer una dispersar o disminuir los excesos que quedan en el sistema respiratorio. Entonces esos son las clasificaciones, y hay puntos muy efectivos que utilizamos. Por ejemplo, ese punto que está acostado en el nariz, eso se llama Yin Xiang. Yin Xiang literalmente es bienvenido a Loma. En China significa eso. Entonces, ese sentido, o sea, lógicamente nosotros podemos entender, o sea, cuando hay una obstrucción de este canal respiratorio de nariz, entonces, lógicamente, cuando pone dos agujitas acá, que el punto Yin Xiang, inmediatamente puede desbloquearlo y viene la ola más fácilmente.
Y esa parte también quiero hablar un poco de alimentación, o sea, comida. Cuando usted ve, prepara un chifa, ¿no? Entonces el plato llega y lo importante no solamente el sabor, sino hay tres partes que es muy importante una evaluación de es este chef, es bueno chef o no. Primero es el color, ¿no? Entonces, segundo es aroma, olor. Y tercero, recién es sabor, ¿no? Entonces, ¿de qué, o sea, podemos provocar nuestro apetito? Si alguien, o sea, prepara una comida muy rico, pero se ve terrible, o sea, todo, bueno, viene un huevo frito, pero todo está negro, volteado, entonces, lógicamente no te produce esa sensación de apetito, ¿no? Y segundo, o sea, nosotros sabemos en el sistema nervioso el olor es importante y llega directamente al cerebro. Muchas veces las personas, hasta pareja, ¿no? O sea, se atraen más por olor que por otra cosa. Entonces, por eso, bueno, los perfumes son tan caros, ¿no? Según dice que los franceses no bañan, no sé si es cierto, pero el perfume que presenta el olor es importante que puede hacer un mensaje llegar a tu cerebro y te atrae, ¿no? Imagina pues, o sea, si tú tienes un nariz obstruido, ¿no? Viene tu novia, cierra los ojos y no se distingue si es ella o no. o eso fenómeno no te llega y no te excita, ¿no? Entonces es importante la nariz. Por eso, bueno, o sea, siempre decimos que cuando tú no puedes oler, o sea, entonces tu vida no está completa, ¿no? Porque el olor es tan importante, o sea, afecta no solamente tu función normal de órganos o la comida que tú puedes buscar, sino afecta directamente a tu emoción. Entonces, muchas veces cuando usted huele algo agradable, se siente feliz, y cuando huele algo, pues, o sea, no te gusta, entonces ahí viene rechaza, ¿no? Ahora yo voy a tomar un tecito primero. Y otra cosa, eso se llama yin tang. El punto de yin tang, tang significa sala de una casa, ¿no? Yin significa sello, entonces es el sello de la casa. Entonces ese punto no solamente se utiliza para tranquilizar, sino también es muy importante para que puede, o sea, expandir toda la sensación de que hace es canal respiratorio con una función, se respira mucho mejor. Entonces, hablamos anteriormente, o sea, cuando función de vaso o sistema digestivo está mal, se genera mayor desecho de producto, entonces en eso nosotros utilizamos los canales de vaso y estómago. El Chusani es muy importante, que está, bueno, 3 pulgadas bajo de la rodilla, que utilizamos para eliminar los desechos. Hay un punto muy interesante también, o sea, porque como mencionamos, mencionado anteriormente, el tanto, o sea, el flema como los mocos, en China considera como un desecho de metabolismo. Entonces, cuando tiene exceso de producción, significa que tu órgano o tu sistema digestivo está funcionando mal. Entonces, en canal de estómago también hay otro punto, se llama Feng Nong, que es tradicionalmente que
ellos pueden utilizar, eliminar todo tipo de flema y el moco. Entonces, yo he utilizado mucho este punto. A veces es interesante porque cuando tiene mucha producción de mocos y utiliza estimulación en punto de fondo, 2 o 3 sesiones, o sea, la cantidad de moco comienza a reducir. Entonces, también, bueno, o sea, la acupuntura no solamente tradicionalmente utiliza manipulación, ahora también utiliza un flujo de corriente para tener mayor estimulación o una estimulación más continua, porque por ejemplo, si tú tienes muchos pacientes diarios y tú estás moviendo la aguja constantemente, o sea, tu mano cansa, ¿no? Entonces, en cierta manera, el instrumento está haciendo reemplazo de tu trabajo manual, y uno de esos es electroacupuntura. Entonces, con electroacupuntura, en ese 2 puntos inician utilizando una frecuencia continua, y muchas veces se suelta la contracción del canal respiratorio y, bueno, lograr una desobstrucción de la nariz, ¿no? No solamente la acupuntura, también pues, es importante que hay medicina china, ¿no? Por ejemplo, hay dos medicinas, uno se llama Xinyi Bianpian, ¿no? O sea, bueno, que tiene su nombre ahí escrito en inglés. Bueno, nosotros siempre ponemos códigos, ¿no? Para que mi asistente no o se puede distinguir, no equivocarse, porque tiene que tener más tiempo para aprender chino. Entonces acá es Chen Bai Bien Pie también. Los dos tiene caso de eliminar, o sea, los flemas. Generalmente utiliza los casos que tiene mayor calor, ¿no? Pero bueno, esto utiliza más para eliminar el calor de pulmón, y eso es para eliminar más en sí los mocos. También hay tratamientos caseros. Es importante porque a veces no, bueno, o sea, el médico te puede recetar antibiótico, te hace, o sea, una succión para que elimina los flemas, pero no es suficiente porque tú tienes que saber cuidar en la casa también, ¿no? Entonces, muchas veces nosotros enseñamos a los pacientes es utilizar agua tislada de sal para que puedan limpiar los fosas nasales. Entonces, con una jeringa grande saca la aguja y con un poco de agua con sal, ¿no? Entonces, con agua limpia, y lo empuja. Entonces el chorro de agua entra constantemente y se cae abajo, ¿no? Entonces eso como hace una limpieza de todos los cavidades nasales. Entonces de esa manera se puede mejorar la higiene interior de la nariz y, bueno, baja la inflamación o infección. Y otra manera es, si la persona puede aguantar, o sea, un poco de dolor, hay un método muy importante que es utiliza jugo de ajo, ¿no? O sea, usted puede utilizar un paño, comprimir, o sea, el ajo, y al final pues con un poco de agua diluido, y ahí lo pone así para que ese coteado de ajo entre en la cavidad de nariz. Y cuando entra, y lógicamente pues se tiene una fuerte estimulación y te hace sentir, te duele un poco, pero después, o sea, baja la inflamación y usted va a tener una fosa nasal pues limpia, ¿no? Entonces eso también es otro método importante. Vamos a apagar acá porque está haciendo mucho ruido. Muy bien. Ya, entonces otro método
es cuando una obstrucción nasal muchas veces significa que tiene un edema y está hinchado, o sea, en las membranas internas de la nariz, que está haciendo, se tapaba el canal de respiración. Entonces, ¿qué hace? Fácilmente usted puede sentir que la mejoría casi inmediatamente es utilizar agua caliente para remojar los pies, ¿no? Entonces, de esta manera que la sangre se fluye hacia abajo, entonces lógicamente acá tiene menos presión. Usted puede probar, o sea, que funciona casi inmediatamente. Utiliza una agua, bueno, claro, con una temperatura que tú puedas aguantar, ¿no? Tiene que ser caliente, pero no ser insoportable, porque si no entra, tu pie va a salir como sancochado. Entonces, no vamos a comer patita de chancho. Entonces, con una temperatura soportable, entra a tus pies y ahí mantenga remojado unos 10 o 15 minutos y los síntomas de obstrucción nasal casi inmediatamente desaparecen. Por eso yo generalmente indico a los pacientes tienen que hacer esto todos los días antes de dormir, ¿no? Entonces eso es un método pues muy efectivo y muy simple, o sea, en tu casa puedes hacerlo, siempre puedes hacerlo. Y otro, bueno, también puedes utilizar vapor, ¿no? Cuando hirvió un poco de agua, entonces tú cerca con tu cala, ¿no? Tiene que ser, o sea, bueno, cuando recién saliendo el vapor, no tiene que ser vapor muy fuerte tampoco, porque si no, también tu cala sale sancochada, ¿no? Entonces, cerca de una olla que está saliendo, o sea, este vapor, y tú cerca de la cabeza, en esa manera, ese agua caliente se recalienta el interior de la nariz y lógicamente causa dilatación y soltar los músculos cuando está contraído. Entonces, de esa manera también lograr una casi inmediatamente, o sea, alivio, ¿no? Y hay una cosa muy importante, o sea, bueno, yo he visto una documental que te dice, cuando usted está resfriado o cuando está con gripe, entonces primeros 24 horas o máximo hasta 48 horas y los virus siempre se queda en la fosa nasal o cavidad nasal, ¿no? Entonces, que ese vapor, o sea, puede calentar la zona, porque generalmente cuando llega a cierta temperatura y los virus no aguantan, ¿no? Entonces, no puede decir que le pueden matar, o sea, inmediatamente, pero lógicamente, o sea, se baja su capacidad de actividad. Entonces, de esta manera, pues tu cuerpo, tu sistema inmunológico es más fácil de matar invasores, ¿no? Entonces, yo personalmente he probado varias veces, cuando ya sienten un poco que ya entra el primer día de gripe, entonces me voy donde hace hervir una agua y me cerca y comienza con el vapor, ¿no? Hay muchas veces también, o sea, por ejemplo, un vaso así que tiene un huequito, entonces tú puedes cercar ese huequito y es calor que sale por ahí también, o sea, te recalienta tu zona local. Entonces de esta manera baja la actividad de los virus. Entonces de esta manera también pues ya va a cortar, o sea, generalmente son 7 días, ¿no? Entonces, si tú haces esto, muchas veces tú puedes sentir que de repente 3 días o el día 4 ya casi no sientes nada. Entonces, eso es importante. Otro es interesante, es automasaje. Entonces, cuando hay una obstrucción nasal, lógicamente usted puede hacer así, ¿no? Entonces, que si hace todos los días, entonces de esa manera
se calienta esa zona y muchas veces se disminuye la frecuencia de estornudo, porque muchas veces, o sea, hay personas con rinitis alérgico que se da ese estornudo todos los días, o sea, como menciona mi socio, ¿no? En la mañana, ¡achí! ¡achí! Entonces, hoy me está saludando, ya tengo que bajar. Bueno, entonces otra parte, o sea, cuando tiene una obstrucción nasal, acá es parte que tiene varios puntos. Entonces, cuando usted estimula ese punto que está acá y se puede desobstruir, o sea, la obstrucción nasal. Entonces puede utilizar tus 4 dedos y lo presiona así, te vas haciendo, encuentra una sensación como algo que está expandiendo, o sea, toda la parte frente. Entonces eso también te puede bajar la obstrucción. También hay un punto muy importante que es Heku, ¿no? Entonces casi todos los enfermedad de rostro está relacionada con ese punto. Muchas veces bueno, nosotros tenemos experiencia muy interesante porque hay pacientes que vienen con parálisis facial, el tocho así, y te pone una aguja ahí y después se saca la aguja y en la cara ya está interesado, ¿no? Entonces son cosas muy interesantes que puedo compartir durante últimos 30 años que yo trabajo con acupuntura y es muy interesante. Muchas veces la gente como que no entiende y se considera como un milagro, pero en realidad todo lo que hace acupuntura tiene un base científico, ¿no? Bueno, vamos a las preguntas. Muy bien. Ok, la primera pregunta. ¿Es recomendable seguir una dieta para evitar la sinusitis? Claro, muchas veces, como digo, o sea, los mocos vienen como un desecho del metabolismo o como un desecho de la nutrición. Entonces, las comidas que es muy grasoso, es, es fritura, ¿no? La preparación también es importante porque muchas veces la gente te vas a un chifa y encuentras que los chinos utilizan tanto a vapor, ¿no? Entonces, ¿por qué utiliza el técnica de vapor? O acá dice baño amarillo, porque se conserva, o sea, el sabor y al mismo tiempo, pues, y es una técnica que no sube mucho la caloría de la comida. Entonces, es importante evitar, o sea, los alimento que es fritura, muy grasosa o difícil de digerir, ¿no? Entonces, eso son cosas que tenga cuidado. Y también otro punto que es importante, toma bastante agua, porque eliminación de agua a veces te puede llegar, o sea, eliminar edema, que está interior de fuerza nasal. Entonces, es de manera que te puede mejorar los síntomas. ¿Cuál es la segunda pregunta? A ver, ¿puedo tener mascotas si sufro de sinusitis? Eso es una buena pregunta porque mi hija, bueno, no sufre sinusitis y si no sufre otra enfermedad alérgica y muchas veces me pregunta, José, ¿se puede, tengo un perrito, un gatito? Pero lamentablemente, o sea, los alimentos que tienen muchos pelos a veces contiene polvos o otra cosa y te puede ser alérgeno, ¿no? Para tu sinusitis. Pero también, o sea, tiene que ver en realmente, tú puedes ir al hospital, hacer un examen para descartar cuál es tu alérgeno. O sea, si tú no tienes problema de polvo o no tienes problema de otro elemento que puede contener el pelo de mascota, yo creo que no hay problema, ¿no? Pero si realmente, o sea, esto te está afectando, o sea, tú está experimentando que ya realmente te afecta cuando tú acercas a tu mascota, entonces por tu salud es recomendable que no tiene tu mascota porque te puede afectar, ¿no?
Ok, siguiente pregunta. ¿Qué tanto me puede afectar el frío en la rinitis? Eso sí, mayoría de casos, o sea, cuando una persona que entra a un lugar mucho frío, entonces primero es causa contracción muscular y segundo es baja tu sistema inmunológico. Entonces, lógicamente, o sea, cuando un lugar te hace frío, entonces tu sistema inmunológico no funciona como debe ser, a veces que se reacciona con una manera inadecuada, o sea, como dije, de repente no debería tener una reacción tan fuerte, pero comienza a fallar y comienza eh, o sea, tiene síntomas. Y otra cosa, muchos años la gente está discutiendo, ¿no? O sea, de dónde viene el catarro común o resfriado que digamos, mayoría por parte científica nosotros sabemos es por virus, ¿no? O sea, contagiamos un virus bueno, ya tenemos gripe, tenemos resfriado. Pero, ¿cuál es o facilitador de este contagio de virus? Es el frío. Cuando tienes frío y lógicamente tu cuerpo, bueno, una manera, tu sistema inmunológico no está funcionando tan adecuada y esa manera que facilita el ataque de los virus o los invasores. Por otra parte, bueno, o sea, cuando tiene frío, por ejemplo, también como mencionamos, que tu sistema inmunológico no puede reacción tan adecuada, entonces, ¿de dónde viene sinusitis? La mayoría de personas primero tiene rinitis, después tiene sinusitis, porque sinusitis es infección de los senos paranasales en parte ahí, ¿no? Entonces son 4 partes. A veces te llega a hacer dolor de cabeza porque que ahí está infectado y está haciendo presión en los ojos, una sensación agria. Pero de dónde, o sea, viene de sinusitis es porque tiene rinitis y después te está trayendo, o sea, las bacterias que te están infectando, o sea, los senos paranasales. Por eso, si tiene un sistema inmunológico adecuado, entonces muchas veces también se puede cortar, o sea, que ese rinitis que está curado antes de llegar a ser, o sea, el sinusitis. Entonces eso también es importante que mencionamos en sistema inmunológico o cuál es adecuado con el frío. Por eso, o sea, cuando usted llega a una zona frío y siempre tiene que llevar una taza que conserva el calor y toma agua caliente, eso te ayudaría a eliminar los fríos. Y a veces, muchas veces que nosotros tratamos sinusitis o rinitis, se utiliza mucho que no sé si te puede decir vertula o es el kion, ¿no? O sea, jengibre. Entonces ese jengibre te hace activa tu sistema inmunológico, mejora tu circulación sanguínea y elimina el frío adecuadamente. Entonces otra parte también se utiliza, bueno, yo antes siempre he utilizado cuando me siento tapar la nariz y inmediatamente me voy a un baño con agua bien caliente, entonces eso se elimina el frío, ¿no? Ok, siguiente pregunta. ¿Hay alimentos que producen que se active de alguna manera la rinitis o la sinusitis? Sí,
porque como digo, hay alérgenos, ¿no? O sea, hay sinusitis, bueno, cada persona tiene una causa de alergia diferente. Entonces, de repente para ese paciente, o sea, que toma cierto alimento, generalmente es proteína. Entonces se reacciona, o sea, tu sistema inmunológico y genera síntomas de sinusitis o rinitis. Entonces yo no sé exactamente, o sea, el caso, porque generalmente tiene que hacer una eliminación de diferentes causas, ¿no? Hay gente que se puede afectar por la leche, hay gente que se puede afectar por cierto tipo de carne, hay gente que se puede afectar por soya, ¿no? Hay gente que puede afectar por polen. Entonces, dependiendo, o sea, el caso de alergia y los alimentos que puede afectar son diferentes también. Siguiente pregunta, ¿cómo saber si es rinitis o solo es una alergia? Bueno, tiene que, en primer lugar, o sea, el alergia de causa ciertos síntomas de estornudo, causar obstrucción, o a veces tiene inflamación, que ya está hinchado las conductas. Por eso, o sea, hay rinitis aguda y hay rinitis crónica. O sea, bueno, si el síntoma viene y desaparece, no es preocupante, pero si repite mucho tiempo, entonces ahí sí tiene que hacer un examen con otorrino, larinfarólogo, ¿cómo se dice? Otorrinolaringólogo. Otorrinolaringólogo. Muy largo. No, entonces, bueno, no solamente afecta la nariz, ¿no? A veces hay una infección de oídos, se llama otitis, también está relacionada con sinusitis. Entonces, ellos se pueden conectar y afectan mutuamente. Entonces, para que puede diferenciar, no es conveniente que yo pueda decir algo que usted ya se cree que es la Biblia, sino que es importante, si usted tiene una duda, debería visitar un especialista para que pueda resolver el problema, porque tiene que hacer varios exámenes de alergia, varios exámenes de sangre. Entonces yo creo que es importante escuchar la opinión de un especialista. Ok, por acá nos comentan, doctor, yo sufro de rinitis alérgica desde hace muchos años y lo que más me afecta es la humedad aquí en Lima. ¿Qué me podría ayudar para aliviar un poco? Bueno, no hay otra cosa que tiene que evitar, son dos cosas. Uno es, dice que si no puedo resistir tengo que evitar, ¿no? Entonces tiene que disminuir la oportunidad de contacto con la humedad, porque la humedad también se puede afectar, que tiene muchos hongos en tu casa, o sea, por eso tiene que hacer limpieza siempre para que ese hongo no te afecta como un alérgeno, ¿no? Y otra cosa muy importante es tonificar, o sea, tu sistema inmunológico. Uno de los métodos que utilizamos es ejercicio, sport, ¿no? Entonces, deporte es muy importante, ¿no? Por ejemplo, yo mencionaba anteriormente, yo me mejoré mi sinusitis, no solamente utiliza tratamiento de acupuntura, medicina china, también ha corrido, o sea, toda la mañana me levanto a correr. En principio me sufrí bastante porque primero hay el viento que me choque y que me siento, que me duele, casi quiero desmayar, ¿no? Pero después, o sea, poco te vas aumentando capacidad. Y es un proceso que en la medicina se llama desensibilización, ¿no? Entonces, cada
momento te está aumentando mejor tu sistema inmunológico, tu cuerpo en general de defensa, y otra parte, pues, o sea, tú ya tienes menos sensible con el alérgeno que puedes sentir. Ok, por acá nos preguntan si la sinusitis es contagiosa o puede ser hereditaria. Bueno, no hay documento que dice que puede ser hereditario, ¿no? Y ni tampoco es contagioso. Pero sí, o sea, lógicamente nosotros sabemos que ese fluido de los mocos puede contener ciertos virus, ¿no? Entonces, en sí la sinusitis o rinitis de repente no te va a contagiar, pero no podemos diferenciar si esa persona que tiene rinitis o sinusitis de repente se contiene cierta virus o bacteria que te puede afectar cuando tú tienes muy cercano contacto con él y tú tienes un sistema inmunológico muy bajo. Entonces tú estás, bueno, contacto con su mano, tienes virus o bacteria, y tú misma te estás sobando tu nariz y ahí pues puede causar infección. Es probablemente, ¿no? Ok, la última pregunta. Última pregunta. Muy bien. ¿La rinitis y la sinusitis tienen cura a través de la acupuntura? Yo siempre mencionaba ese punto, porque muchas veces la gente dice, ¿ese es paliativo o es curativo? La respuesta es una curativo clínica. Es una curación clínica, digamos, porque para que esa enfermedad no sea recaída, tiene muchos factores. El principal factor es el mismo paciente. O sea, si ese paciente que tiene problemas, estilo de la vida, ¿no? Por ejemplo, fuma bastante, exceso de alcohol, bueno, o sea, siempre contagia con las cosas sucias y no lava la mano y comienza sobre los narices. Entonces, en esa manera, pues, probablemente vaya a infectar nuevamente, pero con acupuntura, o sea, clínicamente se puede eliminar todos los síntomas y se puede llevar una vida normal. Por eso es muy importante, yo siempre digo, el tratamiento siempre es un conjunto de trabajo entre médico y paciente. Si no tiene, o sea, si el paciente no está haciendo indicación del médico tratante que le está aconsejando, entonces todo el tratamiento a veces no tiene sentido, ¿no? Es importante, yo creo que entender esto. Entonces ya puede entender un poco más de qué cosa es una curación clínica, qué cosa es una paliativa. Entonces muchas veces en la medicina china hay una costumbre, tal vez no usan mucho médicos modernos o occidentales, después el tratamiento siempre te receta algo tónico para que pueda reforzar tu función de cuerpo, y en esa manera, pues, o sea, para evitar que tú sufras una recaída. Muy bien, entonces ya llegamos la hora de decir chao, adiós, ¿no? A mí siempre me gustan las canciones de español, ¿no? Hay una canción que dice: amor, adiós, ya no puedo continuar y la magia ya se acabó. Bueno, que seguimos nuestra magia, porque la conexión entre tú y yo es muy interesante, porque no solamente es una relación entre médico y
pacientes, sino es una conexión de amigos, ¿no? Familia. Entonces, yo estoy muy contento que mi programa puede servir a algo y trae mi conocimiento y experiencia para compartir contigo. Y yo sé que esto no solamente sirve para ti, sino también sirve para tu familia. Entonces, bueno, ya estamos llegando 28 de junio, ¿no? Entonces, es bicentenario, o sea, 200 años de independencia de Perú. Es una fecha muy especial. Y bueno, también ya sabemos que Pedro Castillo, profesor Pedro Castillo, ya está ganando la elección de segunda vuelta y va a ser jurado como presidente de Perú en 28 de julio. Entonces, lo que yo pido es unión de todos los peruanos, porque para mí, pues, o sea, somos un equipo, o sea, entra el momento de hacer campaña, elecciones, bueno, tal vez la persona se inclina a cierta candidato y por opinión, pero a veces se discute, se pelea, es normal, pero cuando una vez o sea, es definido que una persona como mandatario de una nación, entonces nosotros tenemos que respetar y tenemos que unir conjuntamente en alrededor de ese gobierno para que trabajamos conjuntamente para un futuro mejor. Y bueno, siempre considero como un peruano de corazón y siempre lo deseo mejor para Perú, porque siempre digo, no solamente trabajamos en Perú, sino también trabajamos por Perú. Bueno, en próxima semana, ¿qué vamos a hablar del tema? Ok, como continuación del tema de hoy, el próximo sábado vamos a hablar de asma bronquial, próximo 31 de julio. 31 de julio a la 1 de la tarde, también es una hora intocable. Tengo una cita con usted, hablamos acupuntura y asma bronquial. Así te espero como siempre.